and Chairman Senor Cruz, Vice Minister of Ministry of Economic Affairs of Guatemala, and also distinguished Honorable Ambassador Adolfo Song. Ambassador, he is with me today. So, ladies and gentlemen, today it's a great pleasure for me to be with you, and I'm going to proceed as follows. I will give you 5 minutes rock and roll to warm up, and I will another 5 minutes with my comprehensive remarks, and the other 15 minutes I try to go through quickly about our past 45 years experience. First, that's rock and roll. 5 minutes. Thank you. Please. And start. Fundada en Kaohsiung City en diciembre de 1966, la primera zona de proceso de exportación en Taiwán atrajo con éxito inversión y tecnología extranjeras, llevando a Taiwán a la transición de una sociedad agraria a una industrial y hacia la modernización. Durante más de 40 años, la zona de proceso de exportación ha puesto al cliente en primer lugar, esforzándose por aumentar la eficacia administrativa y la calidad del servicio para ofrecer a los fabricantes el mejor servicio. Bajo las circunstancias de los continuos cambios en la economía internacional, la zona de proceso de exportación sigue comprometida para mejorar sus servicios administrativos y crear un entorno de negocios aún más competitivo, afianzando a Taiwán como oficina central de logística en Asia y con negocios y fabricantes expandiéndose como cuna de la industria, fuerte como una roca. Con la prosperidad de las industrias de Taiwán, siguiendo la primera zona de proceso en Kaohsiung, las zonas de proceso de exportación de Nanzi, Taichung, Linquan, Chonggang, Pingtung, Chonggong y el Parque Tecnológico de Software de Kaohsiung se establecieron después para cubrir las necesidades de desarrollo de la industria de Taiwán. La administración principal de la zona de proceso de exportación tiene su base en Nanzi. Cada parque tiene su propia sucursal para ayudar a las compañías asistentes. Tras 40 años de desarrollo, las industrias de las zonas de exportación han incluido no solo la fabricación, textiles y sectores de materias primas, sino también logística, software, optoelectrónica, energías renovables, etc. La organización total ha sido globalizada. El parque de Kaohsiung está en el área del puerto de Kaohsiung y crea un efecto racimo en la industria LCD y LED. Es una base importante para las industrias relacionadas con LCD en Taiwán. Oficina central, Parque de Nansen, junto a la línea roja MRT de Kaohsiung, la estación R19 y el tren de alta velocidad, estación de Chuyu. Es una base importante para las pruebas, embalaje e investigación y desarrollo de IC en Taiwán. Actualmente va a desarrollarse una segunda zona en el Parque de Nansen, ofreciendo a los grandes fabricantes de altas tecnologías una base en la que establecer sus fábricas. Cuando esté terminada, el área ayudará al desarrollo de las industrias. El Parque de Taichung está junto a la autopista nacional número 1, el tren de alta velocidad, el aeropuerto de Taichung y el puerto de Taichung. Con su excelente situación geográfica y sólida base de fabricación, el parque ha desarrollado principalmente industrias ópticas y electrónicas de alta tecnología, haciendo buen uso de su efecto racimo. El parque de Linquan es centro neurálgico para el transporte por tierra, mar y aire y contiene un grupo de industrias de LCD y LED. El parque de Chungquan es adyacente al puerto de Taichung, al aeropuerto de Taichung, la autopista nacional número 1 y 3 y el tren de alta velocidad. Su centro industrial son los fabricantes de paneles, metal y maquinaria.
Ya que el puerto de Taichung es uno de los puertos designados para el acceso directo por el estrecho, este ayuda a los fabricantes a desarrollar relaciones económicas directas y globales. El parque de Pingtung está en el punto de unión entre Kaohsiung y Pingtung y presume de una red cómoda de transporte. Sus industrias principales son las energías renovables, ingeniería fotovoltaica, equipos para el tratamiento de aguas, productos metálicos, etc. Y es una base importante para la emergente industria verde de Taiwán. El parque logístico de Zhenkong es una base ideal para guardar y transportar género. El parque tecnológico de software de Kaohsiung está en el parque multifuncional de comercio y negocios de Kaohsiung, cerca del parque industrial de Linhai y la terminal de contenedores del puerto de Kaohsiung. Tiene un grupo de industrias relacionadas con tecnología digital, de nube y software e industrias de software, siendo base importante para el desarrollo del software en el sur de Taiwán. Bajo la dirección de estas zonas de exportación, cada parque ha formado su propia cadena industrial y con el poder del efecto racimo podrá promover eficazmente el desarrollo industrial de Taiwán para que las empresas creen oportunidades de negocio ilimitadas. Yeah, thank you. Thank you for your patience for 5 minutes warm up. And today I'm going to pinpoint about Taiwan's export processing zone, an overview for the past 45 years, and also with our experience sharing. And due to the fact that this convention, this conference, give me the topic, I have to make some points about innovation. So this morning, I'm going to cover basically only basic 3 concepts. The first concept I would like to say is about our advanced science and technology infrastructure. And the second point I would like to pinpoint is about our innovation capability build-up. And the third point I would like to cover later, also discussing about our recent free trade agreement with China. And of course, there's always pros and cons if you do open up your market to free trade. And in this occasion, I would like to share with you some of the achievements that we have accomplished in Taiwan in the past few years, which puts Taiwan in a superior position on open innovation and global competitiveness. Definitely, we encourage friends from Latin American countries to join us and work with us to further develop free zones and later industrial parks. Due to governmental organization, year 2012, my department will merge the industrial park department. So it means later on we have to not only in charge for free zones, but we have to in charge industrial parks. It makes us 10 times burden 2 years from now. That's why you can see I'm working so hard in the past few days. Looking ahead, last 2 decades, indeed, Taiwan's information, computers, and telecommunication ICT industries have moved up the value-added chain and established itself as the powerhouse. We call it soft power in terms of hard power, like international politics. And soft power, I mean, my definition here is our production capability. In manufacturing ICT products for the worldwide market, it is well known that over 90% of the global sales of notebook PCs are supplied by Taiwan companies. These companies not only handle the manufacturing of the products, but also supply the major components. Their capability in integrating global resources allow them to fill any order within 2 days. Even the most popular ICT brands like iPhone, iPad, iPod are manufactured and supported with the state-of-the-art logistics system managed by Taiwanese companies. The best example is Foxconn from Taiwan. All of these impressive records are somewhat rooted in Taiwan's superior science and technology infrastructures. Following facts are appropriate to illustrate this point. The World Competitiveness Yearbook, published by IMD in 2010, ranked Taiwan 5th in technology infrastructure and 5th in science infrastructure. The World Economic Forum, WEF, ranked Taiwan at the top position in industrial cluster development
for consecutive 4 years from 2006 and 2009. Taiwan's competitiveness can also be attested by the World Competitive Report through the report 2010 through this year 2011 World Economic Forum, which ranked the 7th in innovative capability, leaving Korea behind. But however, our ranking is in total 13 of these categories. Secondly, on innovative capability build-up, with top-ranking innovative capabilities and a sound intellectual property protection system. So the IPR protection system is very important for every country's R&D, including Taiwan. The product for original development manufacturing, ODM, business. Such companies as Acer, maybe some of you prefer Acer and iMac, or Asus, or some people prefer HTC smartphone compared with iPhone from the United States. Actually, HTC currently cover about, let's say, 40% of the market, especially smartphone in London. One of the most innovative business model comes from Giant company in Taiwan. While enjoying its branding and global popularity, the Giant A-Team integrates technology, service, and lifestyle together to create a novel business model promoting leisure life. On an enlightening side, to well exhibit its innovative capability, the 2010 Taipei International Flora Expo takes a further step to integrate advanced technologies, artistic creativities, storytellers, fabulous imaginations, and interactive media together at the Pavilion of Dreams, providing the visitors spectacular scenes and a unique living experience. I will give you a very good story. If you do travel to Taiwan, to Taipei, please go to our Pavilion of Dreams. It's a live experience technologies. If you do go there, please, more than welcome to the Pavilion of Dreams. To facilitate open innovation activity, the Ministry of Economic Affairs, MOEA in Taiwan, has further implemented an incentive program to encourage overseas multinational companies to set up their innovative R&D centers in Taiwan. That's our focus. We think our industry needs to upgrade. We need to absorb foreign experience. So that's why we welcome FDI, especially R&D centers, to Taiwan. All of them are world-leading companies such as ASML from Holland, from the Netherlands, HP, Microsoft, and IBM from the United States, just to name a few. And the third point, I think later on I also would pinpoint that's some strategic point of view to share with you. Since May 2008, the current Taiwan government has devoted tremendous effort to resume the cross-trade negotiation and promote the normalization of economic and trade relations with mainland China. The signing of the Cross-Trade Economic Cooperation Framework Agreement, known as ECFA, and Cross-Trade Agreement on Intellectual Property Right Protection and Cooperation on June 29th last year, laid the cornerstone of future development. Both agreements came into effect on September 12 the same year. They aim to reduce tariffs, eliminate commercial barriers, protect IPR, and promote an extensive cooperation on economic development across the strait. The Economic Cooperation Agreement, ECFA, has improved the trade relations between Taiwan and mainland China ever since, building a tremendous momentum for economic growth of Taiwan and its partners. It repositioned Taiwan as the trade hub in Asia-Pacific region and further links Taiwan economy with the global market.
strengthening the integration and collaboration between Taiwan and all allying nations around the world. The expected benefits of ECFA lead to a tighter trade relations between Taiwan and its partnering nations, such as the United States, European Union, Japan, and Singapore, and attract multinational enterprises to set up their business operation or seek strategic partnership in Taiwan. For instance, there were 9 multinational companies application they applied to set up R&D centers last year, 2010. Finally, the third point I would like to pinpoint, I hope that the above-mentioned information will be very useful for Latin American countries to further develop free trade agreements with Taiwan as a leverage to entering the markets of mainland China. Actually, the mainland China, according to the World Bank statistics, it covers about 5.8 billion according to the statistic last year, 2010. So it's about 8% of the world market. So, ladies and gentlemen, let's work on together. And later, I'm going to show some slides. I hope you will easily understand what we are doing right now. Sorry, my time is almost finished, but I will try to be quick and be short. Please. Okay, it's sorry, some technical reasons. Anyhow, today my outline will be, since you already see the film for 5 minutes already, and some of the background story I will skip, so please be patient. Okay. Just put it back here. Yeah, it's better. It's better. That's all. Thank you. So actually, my slides I prepare more than 20 minutes, but however, I will try to be short. This is today's my major points. The original concept of EPZ, what's its development, what's transformation of institution, what's the transition of industry, and what's the status of operation, and what's our key factors for success, and do some comparison of science parks and industrial zones, and what's our major contribution to my country. And I will also leave 5 minutes to innovation on supply chain, and also some vision about the future. So you already know the Taiwan CPC was established in year 1966. As you can see, this is the original zone we have. And at that time, actually, our founding father has good idea to say not only free zone, but you have to put manufacturing concept inside. So it's a more combination of free trade zone and manufacturing industrial zone idea. So this makes happen of EPZ, and also this is the background story of we call the Asian tigers during the 1970s and 80s, around 20 or 30 years ago. And the main purpose of our goal is expand international trade, attract industrial development, investment, and also bring the latest technology, increase job vacancies. Actually, in the morning's session, I think most panelists focus on job creation. So this is very important concept for EPZ. And our development period, I don't mention too much, but however, this is our historical movement from labor-intensive to capital and technology incentives. So this is very important to say a few words. From the phase 3 here in 1987, we do some adjustments due to the fact because we accumulated too much financial reserves, so we have to free our financial markets. And so at that time, we do have liberalization and internationalization policy during that time,
1987. So at that time, also give businessmen more flexibilities due to the fact they can move their capital around the world. So beginning at that time, also our businessmen penetration to many China markets, they're just huge. Just like, for example, Foxconn, they opened a factory in Shenzhen. The zones cover 400,000 people, just one zone. So this is some kind of adjustment. And that's also the other year I want to say is 1997. Please see the phase 4. 1997, due to the fact we have to join the WTO. So at that time, we also relaxed our policies. The products produced in EPZs not only can for export, but you also can sell to your domestic market. That's why you can have national treatment for your product production. And the phase 4, that's our focusing on the R&D, manufacturing, marketing, and branding. This is some institutional ideas, type of industry, most manufacturing, restriction of domestic sales, 100% for export, but 1997, we allowed domestic sale permitted. Cargo management, I think we also use more smart way to say, how can you improve your efficiency of your logistics? Then we trust each corporation to have its account management system. This also help our logistics. Later on, I will explain later. And we have 2-step custom clearance at that time and have border control. But later we have automatic custom clearance. It means there's no walls or no corridors, no gates for our parts later on from the recently. So we want to put our industrial park to be more remunerative park. And we used to have a trading permit, but due to the fact we joined the WTO, there's less than permit needed. Okay. And transition of the industry, you see comparison of these two pictures, you understand. And some industrial clustering, I think, ladies and gentlemen, please see, Nanzi is more IC packaging and testing, and Kaohsiung is LCD modules, and Taichung is optical and electronic industry. It means Canon, one of them, well-known Japanese firm, also invest in Taiwan. This year they celebrate almost 41 years anniversary. So it means our parks, our zones are pretty safe for them. And also Wintech, they joined the supply chain of the iPhone. Okay, and Pingdong Park, we are more PV industry, and Chenggong is display panels. And then currently we try to build up some innovative parts like they're focusing on digital content and softwares. So famous firm like CCG, they joined the Star Wars of the United States, like George Lucas. And also Foxconn already mentioned, so this is some idea you already saw the film, and this is some of our operations. Last year we have about 450 firms, and its total investment 56 billion, and corporate revenue covers almost 380 billion NT dollars. In terms of US dollars, will be 13 billion US dollars in total. And trade amount is 19.2 billion US dollars, and the unit area value is 1.3 billion. This is NT dollars, and it's about, let's say, 4 million US dollars per hectare. Okay, and this is some trend I'll show you. Key success or factor for success is the right timing, excellent location, effective policy, and also perfect the legal system. The legal system I just mentioned is about statute for the encouragement of investment to attract private and foreign investment. And also with macro respects, last year we renew our statute for the establishment and administration of more macro aspect. Statute for establishment and administration of EPZ. This is the original statute in 1966. And the statute for encouragement of investment to attract foreign investment, that's more in a more macro aspect. Okay, and the other, we have to have a single contact window, because the law, we can coordinate all the other government departments. So this puts our success. If you want to make your free zone or industrial park more success, you need to at least
prime minister level or at least presidential level. It will make it more efficient way to coordinate your job and to attract foreign investment. And some factors for success I already shows, including investment, labor, trade, services, and environment, construction and land administration, all under one single roof. So let's make our drones, our administration so effective. And this is very important. I think me and Mado want me to focus very important. Security, seguridad. It says working environment should be security, connected system with police. So that's why we only have, let's say, 120 police, more or less, to watch the park. But however, due to the fact we need to give a security environment, so we also have some CCTV system to monitor the security. And the other infrastructure network, tax card, water, electricity, service, platform, living quantity, I think the other panelists also have already pinpointed. But the most important point is electricity. Electricity, how can you provide stable electricity for your manufacturing, especially for electronic and also for IC industry? This is the most important thing. And some key factors for success, I will leave my notes to the conference, so you please just find some tech incentives we already have. I think similar to your country too. And key factors for success, we do have skilled workers, foreign technology, and qualified tenant companies. And this is some comparison of Science Park and us, and also Industrial Park. And the most right-hand side, that's Industrial Zone. 2 years from now, we have to in charge. That's another 60 parks we have to charge later. So total, 61 plus our A zone. So total 70 parks we have to charge. And Science Park, they adopted the same concept as we have during the 1980s. So this is some comparison. And some trade surplus, latest technology, IC, LCD, optical technology, touch panel, as I mentioned, that's the iPad stuff. And major contribution also promote local development, increase job vacancies, and the international model. And some supply chain, I will leave to some discussions, if you do allow me, to show you that's the major secret, trade secret of supply chain. I will talk about it later, or please come to me during the breaks. And I will not occupy too much time for my other panelists, so I finished my presentation today, hopefully. And let's go back. Sorry, it's too much homework I did during the past few days. My conclusion, very, very short. Shifting paradigms for the development of free trade zones and industrial innovation zones, promoting entrepreneurship and innovation for further economic growth. One book I would suggest you to read is Innovation and Entrepreneurship, written by Dr. Drucker. Peter Drucker, he finished that book in 1985, but I think the book is still very useful for us. Enhancing green production to fulfill global village responsibilities, and also promoting corporate social responsibility for sustainable development, and accepting the challenge of globalization and creating capacities to join the global supply chain. That's conclude my today's presentation. Thank you so much. Comité organizador, compañeros del panel, señores y señoras. Ante todo, un agradecimiento al comité organizador y a la amable audiencia por la oportunidad de participar en este panel en la bella ciudad de Antigua Guatemala. Respecto a la presentación del día de hoy, debemos iniciar mencionando el hecho de que el concepto de innovación sugiere movimiento, sugiere dinámica. Y las zonas francas son el mejor ejemplo de innovación porque significan investigación, desarrollo y, en suma, como lo hemos visto, son el motor de la economía en muchos de nuestros países. Si existe alguna duda sobre la importancia que tienen las zonas francas para los países y en particular para Costa Rica, entonces podemos analizar algunos de los factores que para efecto de la economía y el manejo de políticas públicas resultan relevantes. En el caso de las inversiones de Costa Rica y las zonas francas, vemos que más del 54% de la inversión extranjera directa es generada por las zonas francas, lo que representa aproximadamente unos 972 millones de dólares.
¿Qué tenemos con respecto al tema del empleo? Bueno, ya lo han visto ustedes en otras presentaciones, al menos 58,000 trabajadores están siendo contratados por las zonas francas, pero no solamente son los trabajadores, no solamente son los puestos de trabajo, sino la calidad de los puestos de trabajo y otros temas que se generan a partir de esas contrataciones. Y además se muestra un crecimiento del 6.5% con relación a periodos anteriores. ¿Qué hay de las exportaciones? Bueno, en el caso de las exportaciones, más del 52% de las exportaciones de bienes representa más del 52% de las exportaciones de bienes del país, y en el caso de servicios, aproximadamente el 30% de los servicios exportados por el país tienen origen en zona franca. También hemos visto en el tema de la actividad productiva del país una diversificación. Pasamos de unos cuantos productos de exportación a incluir otras actividades productivas como las componentes electrónicos, la industria automotriz, la parte de servicios médicos, la parte de servicios en general, metalmecánica y otras actividades de igual importancia. ¿Cuál ha sido el impacto de las zonas francas? Bueno, en primera instancia, y ya lo han visto también, se ha hablado de un beneficio neto de $8 por cada dólar invertido en el régimen de zonas francas. También hemos visto la diversificación de los productos exportados, como ya lo hemos mencionado, la duplicación de las exportaciones de servicios, que pasaron del año 2006 al año 2010, creciendo a casi 1.400 millones, empleos de calidad mejor remunerados y un encadenamiento en el mercado local, uno de los puntos que hace unos minutos se mencionó y que en el caso de Costa Rica ha sido particularmente exitoso, donde hemos visto que muchas de las personas que trabajan en zonas francas o trabajan con zonas francas o han trabajado, posteriormente logran desarrollar actividades y emprendimientos propios para convertirse posteriormente en proveedores de industrias de zona franca. En este momento, los proveedores locales están transando aproximadamente 1.080 millones de dólares con las industrias de zona franca, lo cual lo hace representativo. Es importante mencionar también que fuera del hecho de que podamos cuantificar en $8 un beneficio de zona franca, lo importante es quizá irse más a la parte práctica. En ese sentido, uno puede ver la capacidad de consumo que se ha incrementado o se mantiene incluso en el país. Vemos cada vez más vehículos, más consumo de celulares, vemos una mayor movilidad en los diferentes colaboradores que trabajan en las empresas de zona franca, y es, creo yo, más que simplemente una cifra, la realidad que puede vivirse en ese sentido. La evolución de las zonas francas. Nosotros pasamos de ver en cierto momento una amenaza a convertirlo en una ventaja. ¿Y cómo lo hicimos? A través de la modificación de la ley de zonas francas. La innovación como tal necesariamente implica adaptación. En ese sentido, lo que se hizo a nivel de Costa Rica fue tomar el régimen de zonas francas, ponerlo a tono para poder competir, emparejarnos con los requerimientos que existían, pero sin que el régimen perdiera los atractivos de un régimen de incentivos. ¿Cómo convertimos una ventaja en fortaleza? Mediante el manejo y la inclusión de la innovación como un pilar del desarrollo. En ese sentido, dentro del mismo proceso de modificación que se implementó con la ley de zonas francas, manejamos una serie de conceptos, como fue por ejemplo el incluir lo que hemos dado en denominar la categoría 17F dentro de las empresas que pueden ampararse al régimen de zonas francas, que sean empresas que exporten o no, pueden acogerse a este sistema de incentivos. Ahora bien, ¿en qué sentido vemos la manifestación real de la innovación? Se incorpora un concepto que se ha denominado sectores estratégicos, donde lo que se ha buscado es marcar una serie de guías para que marquemos el rumbo que debe llevar el desarrollo del país. Pero ¿qué elementos se han valorado, por ejemplo, en ese sentido? Bueno, indiscutiblemente el tema de empleo de calidad es algo que sigue estando presente, la incorporación de tecnologías limpias, la investigación y el desarrollo, porque es lo que garantiza no solamente el éxito, sino la permanencia de las inversiones que se puedan realizar a nivel del país. Como resultado de esto hemos visto a nivel de la legislación la consecución de una serie de sectores como por ejemplo electrónica avanzada, dispositivos, equipos, implantes e insumos médicos, energías renovables, industria aeroespacial y aeronáutica, tan solo por mencionar algunos. Sin embargo, como siempre, hay algunos que quieren retomar el tema de los impuestos a nivel de la legislación costarricense, pero eso es otro tema que todavía está en veremos. Etapas de una historia viva. Es importante en este sentido señalar que pese a que no existen fórmulas mágicas para poder desarrollar una tarea de esta naturaleza, sí es importante al menos tomar esto como un ejemplo y podemos partir de ahí como en otras ocasiones se ha mencionado.
En ese sentido, les traemos una pequeña muestra de lo que es la creatividad tica a través de un video. Vamos a ver este pequeño video un segundo. When you visit Costa Rica for the first time, it may seem a very green and natural place. That's just a first impression. What you should know about this green spot in the center of the Americas is that this happens because of decisions taken decades ago, when, for instance, 1/4 of the land was declared as a natural protected area forever. Just to see this in perspective, it's as if mankind declared the American continent as its natural garden. You will learn even more when you realize that for 10 bulbs that you switch on, 9 are lighted with clean energy. And when you understand that every single one of the Costa Ricans you meet in the streets produces 3 times more clean energy per capita than the biggest renewable energy producers in the world. And going further, Costa Rica truly believes in becoming a carbon neutral country for the 200th independence anniversary in 2021. So this is truly knowing the green of Costa Rica. You may have heard that Costa Rica is a place of peace, but being in Costa Rica will let you understand the meaning of this word. You know that peace means not having to worry about maintaining an army since over 50 years. And 8 out of 10 Costa Ricans you meet have never seen a soldier in their entire lives. So this is truly knowing the peace of Costa Rica. You can believe that Costa Ricans are talented and educated, but you will be aware of this until you see that the largest uniform body of the country is composed by children and young students in public classrooms. As well, when you know that talent was forged with decades of investment on each student, and investing more than twice of the GDP per capita in education than the average per capita spent in weapons around the world. So, this is truly knowing the talent of Costa Rica. You may know about the quality of life in Costa Rica, but you will feel life when you meet people who expect to live 15 years longer than the world's average, and very humble people on the North Coast with 4 times the chances of living more than 100 years than the rest of humanity. So, this is truly knowing the quality of life in Costa Rica. You can read that Costa Rica is a high-technology spot, or that we are in the top countries of per capita exports of technology. What you could take a while to understand is that while in other countries people migrate abroad, here Costa Ricans are developing the technology for migrating to the moon and going to Mars on an erect flight. This in just 39 days instead of 11 months. Technology is thought that cleaning up the space garbage is by now an important issue for humanity. Technology is thought for everyone to have electricity, phone, and internet, regardless of whether they are big customers or not. That's how technology, as a result of a cultivated talent, is integrated into a life of quality in a country of peace and harmony with nature. So, this is truly knowing Costa Rica. Let's build together the future of the happiest country in the world. El primer aspecto y básico es definitivamente promover el país, generar esa imagen y generar ese top of mind en los posibles empresas o inversiones que se pueden atraer. ¿Qué sería lo segundo? Atraerlos efectivamente. Pero en ese sentido no significa únicamente venderles un espejismo, sino es generar en conjunto una propuesta, como propuesta una estrategia de inversión, donde el objetivo siempre sea fomentar la expansión de las operaciones de esas empresas una vez localizadas en el país. Como tercero está la instalación, pero la instalación, que siempre es un proceso relativamente traumático, debe estar basado en una oferta robusta de servicios conexos, mediante los cuales el sector privado juega un papel importante en esto y permita facilitar la instalación y operación de las empresas que se están atrayendo al país. Finalmente, encantar. Cuando nosotros vemos, una de las claves es efectivamente la satisfacción del cliente, de las necesidades de ese cliente, pero sobre todo de los colaboradores de la empresa, porque tenemos un proceso de decisión donde llegan los directivos de las compañías y deciden dónde van a instalarse, pero finalmente son
los colaboradores, los que están operando en ese país, en esa empresa. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Mantener a esos colaboradores de la empresa felices, convencidos de que están en el mejor lugar donde pueden estar, para que no solamente mantengan la empresa ahí, sino que la hagan crecer también. Veamos ahora una fotografía actual de lo que nosotros tenemos a nivel del régimen. De acuerdo con las diferentes categorías que están establecidas a nivel del artículo 17 de la Ley de Zonas Francas, distribuimos esto con base en la información proporcionada por Procomer, donde en primera instancia vemos la cantidad de parques con los que contamos a ese nivel, algo que veremos en detalle más adelante. Quizá de acá lo más importante destacar son las empresas que ya se están acogiendo, se están matriculando en la categoría 17F, que efectivamente para un poco más de un año que tenemos que se ha abierto esta categoría, la cantidad es incremental. Claro está, siempre y cuando el gobierno no siga con su idea de tasar nuevamente a las zonas francas con impuestos en el tema de utilidades y distribución sobre bienes inmuebles. Respecto al tema de los parques zona franca, tenemos una división. A nivel de la legislación costarricense, los parques como tal de zona franca tienen un doble matiz. No solamente estamos frente a un desarrollador, sino que también estamos para los efectos ante un administrador. Aún una vez cuando se ha completado el desarrollo de ese parque, estas empresas mantienen la responsabilidad sobre la administración de las áreas que sigan amparadas a zona franca. Simplemente para tener una noción sobre el tema, si nosotros pensamos en que los parques zonas francas de servicio, que en este momento son 14 y deben de cumplir con un área mínima de 4.000 metros cuadrados, podríamos tener en mente que al menos contamos con un inventario de 56.000 metros cuadrados disponibles para empresas de servicios o comercializadoras específicamente. ¿Cuál es el rol de los parques dentro de la estrategia de atracción? Bueno, en primer lugar, se genera una estrategia de atracción país. Es una actividad conjunta, no es una actividad separada. Como en algún momento lo mencionaron los compañeros que estuvieron antes, es una estrategia conjunta en el sentido de que se une con las agencias de promoción para identificar las necesidades que se tienen y las capacidades que se tienen. En ese sentido, lo primero efectivamente es identificar el sector, identificar la empresa y definir el tipo de desarrollo del parque que vamos a ver. Es claro que no todos los clientes son iguales y por esa misma razón no todos los parques van a ser iguales. Hemos visto a la vez también ejemplos de adaptación en ese sentido, porque a través de la comprensión de los sectores es que se genera la posibilidad de ser flexibles y eso también es innovación. Años atrás, la maquila textil en Costa Rica tenía una fuerte presencia, sin embargo esta decayó. Entonces comenzamos a ver parques que en un principio estaban diseñados efectivamente para atraer y albergar empresas de este sector. Pero ¿qué fue lo que vimos? Lo que comenzamos a ver fue, reenfocaron sus capacidades hacia atender estas nuevas necesidades y comenzaron a realizar reconversión de instalaciones. Lo vimos, por ejemplo, en el caso de Z Cartago con la empresa Language Line, que convirtieron una nave industrial en un edificio para una empresa de servicios. También lo vimos con el grupo Urban Esquivel, donde en un área que estaba dedicada a la producción de tubería de PVC, posteriormente se hizo una reconversión y ahora se instalaron empresas de servicios como Bank of America, Tech Data o Teletec, para mencionar solamente algunos ejemplos. Efectivamente, la posibilidad de tener además una oferta variada en cuanto a los tipos de parque y los enfoques que estos tienen, amplían las posibilidades que se tienen de atraer e instalar empresas en estos países. Un parque de zona franca es más que simplemente un parque industrial, tiene otra connotación, tiene otro estándar, tiene imagen, y eso es uno de los aspectos que definitivamente marca una diferencia. Ahora bien, en el caso particular, el parque como tal no puede desvincularse de la zona en la que está ubicada. En ese sentido, debe haber una vinculación con el sector privado para no dejar necesariamente todo en manos del gobierno por razones obvias. Y ahora, en unos segundos, vamos a ver uno de los ejemplos en ese sentido. Otro de los aspectos importantes en este sentido no solamente es desarrollar infraestructura de calidad, sino desarrollar edificios a la medida de los clientes. No vamos a tener un edificio, no vamos a buscar un cliente para un edificio, vamos a buscar que a ese cliente se le construya un edificio en particular de acuerdo a sus necesidades, porque cada sector productivo tiene una orientación determinada. Otro de los aspectos determinantes es efectivamente los servicios de soporte al usuario.
Si bien es cierto, se ha hablado de que las zonas francas se convierten en enclaves, no podemos abandonar el hecho de que deben tener esa conectividad, eso es el ligamen con el resto de la economía y con el resto de la sociedad. En ese sentido, fuera del crecimiento inercial que se pueda dar como parte de la actividad del sector privado, es importante que los parques sean promotores de esas facilidades y que podamos ver bancos, restaurantes, gimnasios, clínicas médicas e incluso transporte local para todos los colaboradores que laboran en esas industrias o en industrias que están localizadas en esos parques o en la franja. Eso es efectivamente determinante. Y aquí un ejemplo que quisimos traer para ilustrar un poco el tema. Se trata del Parque Global o Global Park. Este parque nace en el año 98 y uno de los aspectos importantes es que arranca con un ancla. En este caso fue la empresa Abbott. Ese fue el ancla de desarrollo. Es importante notar que este parque, que es un parque mixto, es decir, puede instalar empresas procesadoras y de servicios, arrancó con una empresa procesadora en primera instancia. Tiene este parque actualmente 34 hectáreas de desarrollo, completó su crecimiento para el año 2006, efectivamente cuenta con una infraestructura de calidad, de acuerdo con las necesidades a la medida de los clientes. Tiene servicios conexos como guardería, clínica médica, bancos, centro de comidas rápidas. Tiene 110 líneas de buses de servicios diarios con origen en el parque para los trabajadores de las industrias del parque. En este momento cuenta con aproximadamente 7.000 personas laborando en las distintas industrias del parque. Actualmente cuenta con una ocupación del 99.3% y entre sus clientes tiene IBM, Baxter, Sykes, Hospital, Allergan, The Royal, ICT Group, por mencionar algunos. En ese sentido es importante notar el hecho de que la empresa como tal define un plan maestro al cual trata de apegarse, pero que sin embargo no significa que está escrito en piedra, es decir, tiene una serie de aspectos de flexibilidad que juegan un papel importante en la adaptación. Recuerden, es necesario en algunas ocasiones adaptarse a esos cambios. A manera de resumen, quiero dejarles en su memoria el hecho de que la innovación es adaptación y es creatividad aplicada, donde nosotros podamos utilizar esto como herramientas para detectar oportunidades donde otros ven amenazas. Gracias. La competencia no lo hace, precisamente por eso tenemos que hacerlo nosotros, porque esa es la oportunidad. Nuestro caso es diferente, claro, nos vamos a quedar en la calle como no innovemos. Esta es mi favorita, los sindicatos protestarán. Bueno, primero, no hable usted en nombre de los sindicatos, deje que los sindicatos lo digan. Y segundo, los sindicatos que aguanten, que cada palo aguante su vela y tengan su propia responsabilidad. Los sindicatos tienen que tener y tienen frecuentemente responsabilidad, por lo tanto, dejemos de que opinen ellos. Siempre lo hemos hecho así, bueno, pues quizá ha llegado el momento de cambiar. Bien, ¿en qué se puede innovar? Si le hubiera preguntado a la gente qué quería, me habría dicho que un caballo más rápido. Otra vez la frase está entrecomillada, no lo digo yo, lo dijo el tío Enrique, el tío Henry Ford. Imagínense ustedes si hubieran dado un caballo más rápido. Para innovar, la imaginación tiene que ir al poder. Probablemente es el eslogan más emblemático de la Revolución de Mayo del 68 en París, pero hay que tener mucha imaginación para innovar. ¿Y en qué se puede innovar? En producto y servicio. El propio producto o el servicio que se da se puede cambiar. Se puede innovar en el marketing, es decir, en la manera en que investigamos y comercializamos nuestro producto. En la logística, cada vez el coste logístico es más importante y llegar al mercado en el momento oportuno y necesario es básico. Se puede innovar en calidad. No voy a referirme a calidad, pero en realidad podría estar hablando media hora y decir que se puede innovar en calidad, en calidad, en calidad, en calidad y en calidad, porque es un punto crítico. Se puede innovar en capacitación, lo mismo que la calidad. Hay que proporcionar a nuestros colaboradores formación, capacitación e información. Se puede innovar en procesos productivos, de producción de servicios o de producción de productos. Se puede innovar en nuestra propia organización y gestión. Se puede innovar en el modelo de negocio, como es el caso de las aerolíneas low cost, y en muchísimas otras cosas. Esto solamente pretendía ser una relación no taxativa para darles algunos ejemplos. Cuidado con las ventajas competitivas. Una sola innovación puede generar, y normalmente genera, una ventaja competitiva. Pero las ventajas competitivas son totalmente efímeras, son flor de un día. Porque no hay ninguna ventaja competitiva que no pueda ser copiada. Ponga usted mañana un producto o un servicio en el mercado muy innovador y en 48 horas su competencia no solamente lo habrá copiado, sino que probablemente lo habrá mejorado
y le dejará a usted en una situación comprometida. La única ventaja competitiva que de verdad es sostenible en el largo plazo es la que nace del flujo continuo de innovaciones. No vale innovar una vez y echarse a dormir la siesta. No, hay que estar continuamente innovando. Una palabra sobre la mano de obra. La mano de obra de bajo coste es probablemente la ventaja competitiva más efímera. En cuanto el país se desarrolla un poco, suben los salarios, etcétera, etcétera. Hablemos en este caso de mano de obra del éxito de China. El éxito de China, si ustedes se creen que se debe única o principalmente a los costes laborales, permítanme con todo el respeto decirles que están ustedes equivocados. Si ustedes consultan en Google y preguntan qué países hay con mano de obra más barata que China en su entorno inmediato, inmediatamente, sin ningún esfuerzo, les saldrán como mínimo 3: Bangladesh, Vietnam y Sri Lanka. Vietnam está en un proceso de modernización. ¿Quién oye hablar en el mercado de Bangladesh? Sí, se oye para algún textil, pero poca cosa más. Por lo tanto, la mano de obra no es el único ingrediente, ni el principal. El éxito de China se basa en la capacitación de sus trabajadores, en la formación y en la información. Se basa en una estudiada mejora de costes logísticos y de distribución y en un incremento fundamental de calidad, calidad y calidad para vender en los mercados más exigentes. Un ejemplo que ilustra bastante bien cómo es el éxito de China. La certificación ISO 9001 de certificación de sistemas de gestión de calidad. Veamos cómo estaba el mundo en el año 2009. Estados Unidos tenía 29.000 certificados, Rusia 53.000. España estaba en un honorable cuarto puesto con 60.000. Japón en tercer puesto con 68.000. Italia 130.000 en segundo puesto. Ustedes lo estaban esperando. El primer puesto era China con 257.000 certificados ISO 9001, lo cual demuestra la gran preocupación de China por la calidad. La innovación, por lo tanto, hemos dicho que solamente es sostenible en el tiempo la ventaja competitiva si hay un flujo continuo de innovaciones. La innovación es, por lo tanto, igual que la calidad, un proceso absolutamente continuo. Exige constancia, exige entrega, exige voluntad y exige sacrificio. Si no se fracasa una y otra vez, es que no se está haciendo algo muy innovador, como dijo el tío Woody Allen. La innovación tiene que ser una parte integral del ADN de la cultura corporativa. Las empresas tienen que tener integrado en su ADN la necesidad de innovar, por una razón muy sencilla. Si hablamos de que la única ventaja sostenible en el largo plazo es la que se deriva de la innovación continua al mercado con nuevos productos, nuevos servicios, cambios radicales, tiene que ser también una estrategia de país. ¿Por qué? Porque la innovación es cara, se obtienen beneficios a largo plazo. Por lo tanto, para que los procesos de innovación puedan ser realmente útiles en un entorno de empresa privada, pero también en un entorno de ciudad, de región y de país, tiene que ser una estrategia global. ¿Por qué? Porque requiere un marco jurídico adecuado. Innovar, como he dicho antes, lleva mucho tiempo, requiere mucha inversión y tiene que haber un marco jurídico que lo estimule. En mi opinión, debería haber también incentivos fiscales. Miren, aquí se ha hablado mucho, y lo entiendo perfectamente, de los incentivos fiscales a la exportación, que a mí me parecen razonables, pero son más importantes los incentivos fiscales a la innovación. Porque si usted exporta pero no innova, su competidor innovará y usted se quedará sin exportación y sin innovación. Tiene que haber apoyo financiero, porque como hemos dicho antes, innovar es caro, y este apoyo financiero puede venir por operaciones de capital riesgo. Y todo esto, además, hay que hacerlo muy deprisa. Y estoy llegando al final de mi presentación. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, lo de que el pez grande se come al chico es una falacia absoluta. Es el pez rápido el que se come al lento. Y si ustedes no se dan prisa, cuando se quieran dar cuenta, se van ustedes a encontrar fuera del mercado. Y voy a acabar explicándoles a ustedes en relación con la velocidad, la fábula de la gacela y el león. Yo podría haberles hablado a ustedes de mejora de procesos aduaneros, podría haberle hablado a ustedes de instalación de placas fotovoltaicas, de reciclaje de agua, etcétera, etcétera, pero me ha parecido que no era eso lo que se esperaba de mí. Creo que es más interesante darles a ustedes esta información global sobre la innovación. Aquí tienen ustedes una gacela.
Cada mañana en África, cuando sale el sol, una gacela se despierta y sabe que debe correr más que el león o morirá a sus fauces. Y aquí tienen ustedes el león. Cada mañana en África, cuando sale el sol, un león se despierta y sabe que debe correr más rápido que la gacela o morirá de hambre si se le escapa la gacela. Por lo tanto, da igual que ustedes sean león o sean gacela. Cuando salga el sol, más vale que empiecen a correr, porque les va en ello la vida. Y si tienen ustedes alguna duda de que esto es así, miren ustedes lo que le pasó a la gacela, que no corrió suficientemente. Muchas gracias por su atención. ¿Percibe también algo o por alguna facturación? Gracias. Sí, ha habido una discusión con respecto al tema de cómo se debe de calcular ese beneficio que se está aportando o que está aportando la zona franca. Si bien es cierto, no voy a entrar en un análisis de las ventajas o de la forma en la que está concebida la fórmula de cálculo. Lo cierto del caso es que sí, toma algunos elementos como por ejemplo las cuotas obrero-patronales pagadas por las empresas de zona franca, los impuestos que actualmente están tributando algunas de las empresas de zona franca que ya se les vencieron los beneficios, los aportes en capacitación, los salarios remunerados y otros aspectos más son los que conforman ese porcentaje, menos el beneficio dado, que sería la no percepción del impuesto sobre la renta por parte del Estado. Eso es, digamos, lo que se tiene. Pero con gusto le podría proporcionar el estudio completo que realizó la promotora de comercio, donde se ahonda en el tema de la forma en la que utilizaron para el cálculo y de dónde provienen los datos. Nuevamente, es un ejercicio que tiende a ilustrar cuál es el impacto de las zonas francas a nivel del país y que para efecto de consideraciones que en algún momento aquí se mencionó de la imagen de las zonas francas, quede claro que no solamente van a sacar recursos del país, sino que también de alguna medida están dejando algo más que solamente la inversión. Gracias. Buenos días. Ayer hice una pregunta a los panelistas del último espacio de la tarde y les preguntaba en qué contribuye la zona franca en el impacto económico mundial, en qué contribuye con la economía mundial, incluso con las crisis, o en qué ayuda a las crisis la zona franca del mundo, aunque hay lugares en España con diferentes conceptos. No me lo contestaron y yo quisiera decir lo que pienso porque se está acabando el foro, es uno de los últimos momentos. Y yo creo que la zona franca es algo muy importante, aparte de todos estos puntos y aparte de la gran tecnología que tenemos como fondo de este foro, en este muelle, que está movido por programas muy innovadores. La economía, creo yo, que está sucediendo con las zonas francas ante el mundo, es que es un regulador de riqueza, un regulador directo de riqueza, en donde es cierto que dicen que están exentas de impuestos, pero el dinero que paga cada usuaria que trabaja en una zona franca, cada 15 días a los miles de trabajadores y de operarios, va a las provincias, a los mercados, a los municipios y a los países a pagar valor agregado, a pagar impuesto al consumo, a cambiar la forma de vida de esas personas. Ese impacto es un impacto económico mundial, ayuda incluso a las crisis europeas y a las crisis americanas. Todo lo que se produce en estos países con tan pocos operarios, que son cerca de 2 millones, producen cantidad de millones de pesos o de dólares o de quetzales o de la moneda que esté esa zona franca al país que tiene esas operaciones. Estamos contribuyendo al impacto económico mundial. Tenemos cultura, tenemos educación, tenemos formación, tenemos gentes que eran campesinos y ahora son operarios, tenemos empleados de mediano y alto nivel, tenemos personas que ya no vienen de Europa a dirigir estas empresas, sino mismos empresarios de bajo, alto nivel que la están dirigiendo. Creo que contribuimos las zonas francas en algo muy importante en el mundo.
En América, en este continente americano, la zona franca está compitiendo mucho con el mundo. Nosotros los americanos, en esta convención latinoamericana, que debe ser americana porque estamos hablando de Canadá hasta la Patagonia, estamos apoyando la economía del mundo. Creo que sería muy importante que con la brillante exposición que se dio el señor de España, el señor de Costa Rica, la persona de Honduras ayer, y la otra persona, hablemos un poco con más puntualidad cuál es la participación de estas zonas francas en la economía mundial, directa, fuerte, precisa en todos los aspectos, no solo económicos, sino realmente enunciativos y no limitativos dentro del concepto exclusivamente de la zona franca. Muchas gracias, espero su opinión y a ver en qué ayudan a entender y a poder contribuir en este concepto de la zona franca ante la economía mundial. Gracias. El señor Granados, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, lo ha dejado bien claro esta mañana. Las zonas francas no son únicamente factores de desarrollo de exportación, son, en mi opinión, sobre todo, factores de desarrollo regional, porque en torno a las zonas francas se produce un desarrollo muy importante. El estudio detallado de cuál es el impacto, pues miren ustedes, a mí me parece que no le corresponde a este foro, le corresponde a otros foros elevados, probablemente de niveles gubernamentales o de niveles de consultores o de profesores universitarios. Pero les voy a poner un ejemplo que muestra cuál es el impacto en una cosa tan tonta como la mantequilla. Esta mañana la organización del Congreso me ha invitado a un desayuno con representantes del sector privado y de la sociedad civil de Guatemala. Y me ha llamado la atención que en la mesa de desayuno la mantequilla era de Nueva Zelanda. Bien, cuando el sistema... Yo hablo no de las zonas francas industriales, hablo de las zonas francas de distribución porque son las que yo conozco. Cuando el sistema de distribución es ineficaz, ineficiente, lo que el país está haciendo es importando inflación y exportando no competitividad. ¿Qué quiero decir? Imagínense ustedes una cadena logística con un puerto ineficiente, una aduana ineficiente y unos centros de distribución y logística ineficientes. Ustedes traen mantequilla de Irlanda, que también es una gran exportadora, o de Nueva Zelanda, no se puede parar porque es la globalización, pero ustedes pueden tener unos sobrecostes muy importantes que se traducen en mayor inflación. Y ocurre lo contrario en la exportación. Si todo el proceso es ineficaz e ineficiente, al final ustedes no pueden llegar a los mercados. Cuando ustedes tienen una aduana que tarda mucho en despachar, cuando tienen unos fletes que son muy caros, cuando tienen unos trabajadores portuarios que están en huelga 2 días sí y uno también, cuando tienen unos costes de movimiento de contenedor elevados, ustedes ni llegan a los mercados de exportación ni pueden traer mercancías a precios competitivos que ayuden a mantener a raya la inflación. Me gustaría complementar lo que mencionaba José Luis. En primera instancia, sí quisiera destacar el tema de que una exoneración es simplemente un atractivo, pero la retribución que genera significa que no es un costo para el país, simplemente lo hace más atractivo. Ahora, con respecto al tema del impacto, no podría hablar a nivel global, ¿verdad?, de ese impacto. Puedo referirme al tema de Costa Rica. ¿Qué es lo que efectivamente ha generado la zona franca? Bueno, una mejora en la calidad de vida, sea por el ingreso, sea por la inversión que se ha realizado, por la transferencia del know-how, porque finalmente se desarrollan emprendimientos locales. El encadenamiento local que nosotros hemos observado en los últimos 10 años en el régimen ha permitido que una serie de actividades productivas que antes eran desarrolladas por industrias internacionales fueran desarrolladas por industrias locales. Hay que dar el espacio para que eso pueda germinar, es decir, no es un proceso que se dé en 1 año o en 2 años, efectivamente tiene que irse desarrollando esas capacidades como también se mencionó temprano. Entonces, creo que sobre todo el tema es las zonas francas, al menos en el caso de Costa Rica, nos pusieron a nosotros en el mapa mundial y yo creo que eso deja mucho adelantado en ese sentido. Gracias.
Thank you for your question. I do have one point to add is when you open up your market, not only your industrial sector will suffer, you have to increase your competitivity.